Ocupacional. Gerente Luis Javier Rodríguez Murcia. Dirección Carrera 12, número 2014. Celular 310-208-7953. En Cola Radio, las noticias tienen contexto. Tenemos la información que necesitas escuchar. De lunes a viernes desde las 12 del mediodía sabrás todo lo que pasa a tu alrededor, con variedad de opiniones y escuchando a nuestra gente. Es el magazine informativo de Cola Radio. Periodismo independiente para Sogamoso y el mundo. Bueno, en Miscelánea Colar Radio tenemos un tema bastante importante de actualidad. Vamos a pasar un texto básicamente hablando sobre lo que es la actualidad, las tecnologías y más el impacto de las nuevas tecnologías. Esto es una información para la gente que está aquí conectada con Colar Radio Tu Radio. Vamos a escuchar este audio. Hola niñas y niños, bienvenidos a una clase más de su asignatura de Historia. Yo soy el maestro Víctor Eduardo Pale Castera y los estaré acompañando el día de hoy en revisar este tema que es muy importante para todos nosotros, el tema del impacto de las nuevas tecnologías y los avances de la ciencia y los medios de comunicación. Para esto te solicito por favor que tengas a la mano tu libro de historia de 5º grado, tu libreta y tu estuchera, ya que al final vamos a realizar un mapa mental que nos servirá para interpretar y organizar toda la información que veremos a lo largo de esta clase. Muy bien, espero que tengas listo tu material. Vamos a comenzar. Por favor, dirígete a tu libro en la página 175 y observemos juntos la siguiente imagen. Como podemos observar, estos son ejemplos de la evolución tecnológica. Vemos un televisor de los viejitos que lleva todavía antena y a continuación vemos un televisor de pantalla plana. En la parte de abajo podemos observar un videocassette que se utilizaba para escuchar música, ¿sí? A un lado podemos ver un iPod, ¿sí? En el cual ya no existe ninguna cinta, sino que metemos todas las canciones a través de una computadora. Y en el último ejemplo podemos observar un teléfono todavía alámbrico. ¿Qué quiere decir? Que se podía utilizar a través de las conexiones de alambre. Por el otro lado podemos encontrar un celular, ¿vale? Yo considero que algunos de estos aparatos ustedes no los pudieron haber observado y menos utilizado. Y aquí la importancia de este tema. Muy bien, para comenzar vamos a analizar lo que son dos conceptos muy importantes para poder identificar estos nuevos avances tecnológicos y científicos. Estos conceptos son el concepto de ciencia y el concepto de tecnología. Muy bien, ¿qué nos dice que es la ciencia? La ciencia es el proceso de aprender sobre el mundo real mediante la observación y la experimentación. Las personas que estudian la ciencia se les conoce o se les llama científicos. Muy bien, sigamos con la siguiente imagen. La tecnología la podemos definir como la aplicación de un conjunto de conocimientos o de aprendizajes, es decir, la aplicación de la ciencia, con el fin de solucionar y satisfacer las distintas necesidades o problemas del ser humano. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es el objetivo de la ciencia y la tecnología, que como nos menciona aquí la imagen, el objetivo es mejorar la calidad de vida de todas las personas. Muy bien, por favor ve anotando en tu libreta estos conceptos, ya que son muy importantes para poder ir desarrollando nuestro mapa mental. Ahorita ya debemos de tener anotados el concepto de ciencia y el concepto de tecnología. Muy bien, revisemos la siguiente imagen, por favor. Aquí nos menciona que la ciencia y la tecnología han innovado a todo el planeta en los últimos 40 años. Han innovado a cualquier nivel, a nivel educativo, a nivel médico, a nivel político, a nivel económico. De ahí la importancia de entender estos avances científicos y tecnológicos. Pasamos a la siguiente imagen, por favor.
En nuestro país, en los últimos 40 años, de 1970-80 para acá, se ha desarrollado sobre todo infraestructura a nivel de carreteras, de puentes y de túneles. ¿Cuál es el objetivo de este desarrollo? En primer lugar, mantener conectadas a las distintas poblaciones. Y en segundo lugar, poder transportar mercancía de un estado hacia otro. Entonces aquí estamos hablando de medios de comunicación y en algunos casos de medios de transporte que nos facilitan el contacto con las demás personas. Muy bien, pasamos a la siguiente imagen, por favor. En la década de 1970 se inició en México la televisión vía satélite, la cual facilitó la transmisión de manera instantánea de noticias o acontecimientos, sobre todo muy importantes, desde otras partes del mundo. Actualmente los medios de comunicación masiva tienen cobertura en casi todo el país e influyen en los modos de vida de nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios de comunicación, como lo son, por ejemplo, el uso del celular a través de las redes sociales, nos mantienen en constante cambio y en constante comunicación con lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. ¿Vale? Ahora revisemos la siguiente imagen. El Internet se utiliza como un medio para tener acceso a la información y para comunicarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo. ¿A través de qué nos comunicamos? Muchas veces de lo que son las redes sociales. ¿Sí? Muy bien. Otro de los avances científicos y tecnológicos más importantes son los teléfonos celulares. Como hace rato lo estábamos analizando en la imagen que viene en tu libro, a través de los medios, de los teléfonos celulares, podemos comunicarnos a través de videollamadas, por mensajes de texto, por mensajes de WhatsApp o simplemente por una llamada. ¿Vale? Aquí nos menciona que con los teléfonos celulares también podemos tomar fotografías, grabar videos, escuchar música e incluso leer libros, ¿vale? Dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces sí vemos cómo hemos avanzado, ¿verdad? De un teléfono en el cual teníamos que teclear el número hasta un teléfono celular, el cual podemos tener infinidad de aplicaciones e infinidad de usos. Muy bien, continuamos con la siguiente imagen, por favor. Sin embargo, y aquí viene un punto muy importante de este tema que nos queda a la reflexión, estos avances muchas veces no llegan de forma equitativa a toda la población, por lo que es necesario el desarrollo científico y tecnológico sea impulsado. ¿Para qué? Para que todos, independientemente del lugar, de la comunidad o de la población en la cual nos encontremos, tengamos este libre acceso, ¿vale? Como lo menciona la globalización, y el punto tecnológico pues es un punto esencial, el cual todos deberíamos de forma equitativa poder acceder a estas nuevas tecnologías y a esta nueva ciencia desarrollada. Muy bien, analizamos la siguiente imagen, por favor. Estas preguntas, por favor, anótalas en tu libreta y vamos a reflexionar sobre cada una de ellas. La primera nos dice, ¿qué opinión tienes sobre los programas de televisión que ves? ¿Vale? La segunda pregunta nos dice, ¿qué tipo de información consultas en Internet? ¿Sí? La tercera pregunta menciona, ¿cómo usas las redes sociales? Y nuestra última pregunta nos dice, ¿aportan algo importante en tu formación? ¿Sí? Y estas 4 preguntas van enfocadas hacia la reflexión de qué es lo que nosotros hacemos con estos avances científicos y sobre todo tecnológicos. Estas preguntas nos están diciendo, ¿para qué utilizamos el Internet? ¿Cómo usamos las redes sociales? ¿Vale? Y la más importante, ¿aportan algo importante en tu formación? Es decir, ¿utilizamos el Internet para algo que nos sirva a nosotros como personas, como estudiantes? ¿O simplemente utilizamos el Internet o las redes sociales pues para estar ahí navegando y para estar viendo o aprendiendo cosas que no nos dejan nada bueno? Aquí parte de la reflexión que por favor se solicita que estas preguntas las analices con tus papás o con tus abuelitos o con tus hermanos,
¿vale? ¿Con qué objetivo? De que entre todos analicen qué hacen con estos nuevos avances tecnológicos. Muy bien. Bueno, entonces llegó el momento de que realicemos nuestro mapa mental. Yo ya lo traigo elaborado. Lo vamos a analizar y vamos a ir viendo cada uno de los conceptos que fuimos en este momento analizando. Bueno, incluí aquí en la parte de arriba nuestro título. El título dice el impacto de las nuevas tecnologías, los avances de la ciencia y los medios de comunicación. En nuestro mapa mental incluí en primer lugar lo que son los conceptos de ciencia y de tecnología. ¿Qué nos decía el concepto de ciencia? Que es el conjunto de conocimientos o aprendizajes que se obtienen a través de la observación, a través de la experimentación, como viene aquí, a través, o ya sabemos que el método científico es el que nos ayuda a encontrar más conocimientos. De esta parte pusimos algunas imágenes que nos hacen referencia o alusión a lo que es la tecnología y los avances tecnológicos. Hace rato habíamos mencionado que la tecnología se puede entender como la ciencia aplicada. En la parte del centro pusimos al mundo. En este caso se puede observar el continente americano, que forma parte del mundo y que tanto ciencia como tecnología pues han innovado en él, haciendo, como lo mencionamos hace ratito, más fácil la vida del hombre. Ese es el objetivo tanto de la ciencia como la tecnología. Muy bien, aquí hablamos que en México, pusimos la bandera de México, a partir del año o de la década de los 70, con la ayuda de la televisión vía satélite, pudimos, o nuestros padres o nuestros abuelitos, pudieron conocer todos los acontecimientos o muchos acontecimientos que se estaban suscitando en México y en el mundo. O sea, aquí ya vamos viendo cómo la tecnología y la ciencia van innovando los medios de comunicación. En cuanto a los medios de transporte y de comunicación, también se incrementaron los túneles, las carreteras y los puentes en nuestro país, que esto ayuda a que podamos mantenernos conectados entre las poblaciones, a través de carreteras, puentes y túneles. Bueno, continuó toda esta evolución científica y tecnológica a través del Internet y de los celulares. Hace ratito mencionamos que con ayuda del Internet o teniendo a la mano un celular con Internet, podemos nosotros comunicarnos, ya sea videollamada, llamada normal, mensaje de texto, WhatsApp, Skype, por cualquiera de las aplicaciones que pusimos aquí como ejemplo. Eso nos hace más fácil nuestra vida y nos mantiene comunicados con las demás personas. Y ese sería un efecto positivo para nosotros como personas del uso de la ciencia y la tecnología. Aquí pusimos también lo que son las redes sociales y cómo las utilizamos. Mencionábamos hace ratito y al final vienen estas dos imágenes donde nosotros podemos observar que son unas imágenes que nos dejan mucho a la reflexión. ¿Qué hacemos con el uso de la ciencia y de la tecnología? Hace ratito mencionábamos que estos usos pues deben darse con el objetivo de que nos aporte algo a nuestra formación o a nuestra persona o a nuestra formación como estudiantes. Muy bien, entonces así quedaría nuestro mapa mental, el cual nos ayuda a interpretar y organizar nuestra información. En casita, por favor, te sugiero que elabores tu mapa mental sobre este tema, el impacto de las nuevas tecnologías y de la ciencia, y que al final lo pegues en alguna parte de tu salón para que tus compañeros lo puedan también observar, puedan interpretar las imágenes que cada quien de ustedes pusieron. Igual en casa, coméntanlo con papá, con mamá, con abuelito, con abuelita, con los hermanos, para que puedan ustedes darle ese uso efectivo a la ciencia y a la tecnología. Bueno, por mi parte sería todo. Fue un gusto poder estar con ustedes. Soy el maestro Víctor Eduardo Pale Castera y en Puebla los maestros somos los pilares de la educación. Hasta luego. Bueno, esta fue una
enseñanza básicamente para toda la gente. Aquí era un mensaje para alumnos de quinto de primaria, pero esto tiene que ver con la población en general, porque realmente la tecnología ha avanzado a ritmo agigantado, ¿no? Veíamos a partir de lo de la luna, la transmisión de la luna, cómo se hizo a través de televisión, cómo fue el cambio de el sistema blanco y negro a color en la televisión, cómo fue la cuestión de los televisores tradicionales, de los antiguos, hacia los plasmas y estos televisores modernos que están ahorita, el cambio del teléfono convencional al teléfono celular, lo que es el internet ha intervenido muchísimo a través del mundo para la educación, y todo el campo tecnológico ha tenido que ver en todos los diferentes aspectos, tanto educativos como empresariales, porque a medida que va avanzando la tecnología, van avanzando todos los sistemas operativos. En caso tal, ya no antes se acudía a lo que son los libros, y ahorita simplemente con la tecnología, los diferentes programas que existen en el mundo de la tecnología son herramientas que sirven para cada uno de los usuarios, tanto académicos como laborales. Bueno, vamos a un corte comercial y vamos a ver en esta segunda parte un tema ambiental, sobre la parte ambiental que tanto nos azota y tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Bueno, vamos a unos comerciales y ya regresamos entonces con esta segunda parte de Miscelánea con la Radio. En Colar Radio tenemos un momento para conectarnos con Dios. Escucha la palabra que reconforta, que edifica, que enseña y que llena el espíritu, con invitados, música y oración. Todos los miércoles a las 9 de la mañana, llena tu día de bendición con Colar Radio, tu radio. Síguenos en nuestro Facebook Live y el link de audio. Colar Radio se une a la campaña Todos por la remodelación de la Casa de la Cultura de Sogamoso. Allí se reactivará el mundo artístico, escénico y cultural de la ciudad. Colar Radio, tu radio, primero en cultura. Estás escuchando Colar Radio, la emisora de la cultura en Sogamoso. Mayo nos regala 3 fechas que deberían estremecer la conciencia de la humanidad. El 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas. El 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica. Y el 23 de mayo, Día Mundial de las Tortugas. 3 celebraciones distintas, pero un mismo mensaje. La vida en la tierra está pidiendo ayuda. Nos lo dicen las abejas pequeñas obreras del mundo que vuelan de flor en flor, haciendo posible buena parte de los alimentos que llegan a nuestra mesa. Nos lo recuerdan las tortugas antiguas guardianas de los océanos, que llevan millones de años sobreviviendo. Pero hoy luchan contra el plástico, la contaminación y la destrucción de sus hábitats. Y nos los grita la biodiversidad. Hola, esa red ¿cómo estás perfecta donde cada árbol, cada río, cada insecto y cada especie cumplen una misión esencial. El problema es que el ser humano comenzó a olvidar algo fundamental. No somos dueños de la naturaleza. Somos
parte de ella. Cuando desaparece una abeja, también desaparece la vida. Cuando muere una tortuga, el mar pierde equilibrio. Cuando se destruye un bosque, el planeta entero respira con dificultad. Todavía estamos a tiempo de cambiar la historia. Quizás la humanidad necesite menos indiferencia y más conciencia, menos destrucción y más respeto, porque proteger la naturaleza no es solamente una causa ambiental, es defender el futuro de nuestros hijos, del planeta y de la propia existencia. Colar Radio, ambientalista por naturaleza. Bueno, continuando con este tema del medio ambiente, vamos a hablar con respecto al cambio climático. Entonces vamos a escuchar una charla con respecto al cambio climático aquí en Miscelánea con la radio. Calentamiento global, sus causas, consecuencias y cómo se puede prevenir. Quédate hasta el final porque este tema es realmente interesante y muy importante. El calentamiento global es el fenómeno mediante el cual se produce un aumento progresivo de la temperatura promedio del planeta. Así, cada año, al considerar las temperaturas máximas alcanzadas en cada mes, se constata que el promedio anual es mayor que el año anterior. Esto se debe a que la Tierra cada vez libera al espacio menos calor del que produce. O sea, el calor se queda encerrado en nuestra atmósfera. El calentamiento global ocurre por dos causas fundamentales: el deterioro de la capa de ozono y el aumento de gases que bloquean la salida del calor. La capa de ozono es una franja de gas ozono y su función es reducir la radiación solar ultravioleta que ingresa a la Tierra. Si esta capa se deteriora, ingresa más radiación ultravioleta de alta energía que calienta más la Tierra. Al mismo tiempo, las actividades humanas liberan a la atmósfera gases como el CO2 y el metano, CH4, que retienen el calor, así como también óxido nitroso, N2O, y los hidrofluorocarbonos, HFC, que destruyen la capa de ozono. Todo esto ocasiona el aumento de las temperaturas, cambios del clima, derretimiento de los glaciares y la alteración del equilibrio ecológico, causando la extinción de especies. Para detener este proceso es necesario crear conciencia sobre su ocurrencia y consecuencias. Causas del calentamiento global. El calentamiento global se produce por una alteración de un fenómeno natural y beneficioso para la vida, llamado efecto invernadero. Este fenómeno a su vez se descontrola debido al deterioro de la capa de ozono y al incremento de gases que retienen calor, llamados gases de efecto invernadero. Capa de ozono, ozonosfera. La atmósfera de la Tierra es el conjunto de gases que envuelven al planeta, los cuales forman una serie de capas, cada una con distintas características. La más cercana al suelo es la troposfera, y sobre esta se encuentra la estratosfera, seguida de la mesósfera. Entre la estratosfera y la mesósfera, aproximadamente a 50 kilómetros de altitud, se encuentra la zona de transición llamada estratopausa. En esta zona es donde se localiza una capa de gas formada de un tipo especial de molécula de oxígeno llamada ozono. El ozono tiene la propiedad de dejar pasar la luz visible del Sol y reflejar la mayor parte de la radiación ultravioleta, lo cual es importante porque la radiación ultravioleta es de alta energía y si entra toda, calentaría demasiado al planeta. Además, afecta negativamente a los seres vivos, ya que deteriora los tejidos. Si se daña la capa de ozono y se hace más delgada, entonces entra más radiación ultravioleta, que al llegar al suelo lo calienta en exceso. Ese calor se desprende en forma de radiación infrarroja, una parte de la cual debería salir hacia el espacio exterior y evitar el calentamiento atmosférico excesivo.
Otra parte del calor se necesita para que el planeta no se congele y pueda haber vida en la Tierra. Hey, chicos, Excel no es difícil. El problema no es el Excel, el problema es que lo sigues usando como hace 10 años. ¿No me crees? Bueno, ok. Veamos lo siguiente. Cuando tienes un archivo, por ejemplo, de un reporte de todas las ventas del año, andas dividiendo en el archivo la información por pestañitas, en diferentes hojas. Hay las ventas de enero en una pestañita, las de febrero en otra, las de marzo, las de abril. Otro ejemplo, te encanta combinar todavía celdas dentro de los datos de tu tabla. O quizás todavía sigues haciendo tablas con bordecitos en Excel. Sí, de esas que seleccionas el rango de celdas, vas a la ficha inicio y le colocas bordes. ¿En serio? Así que creo... Efecto invernadero. Este es el proceso que permite regular el calor de la Tierra, garantizando que la temperatura se mantenga en un rango adecuado para que pueda existir la vida. La radiación ultravioleta que deja pasar la capa de ozono calienta el suelo y de allí se desprende el calor como radiación infrarroja. Parte de este calor se libera al espacio exterior, pero los gases que hay en la atmósfera retienen otra parte y la reflejan de nuevo hacia la Tierra. Estos gases son el vapor de agua, el CO2 y el metano fundamentalmente, y se llaman gases de efecto invernadero. Esto es porque causan el mismo efecto que la cubierta de un invernadero para cultivar plantas, reteniendo parte del calor. Si no existieran estos gases, la temperatura en la Tierra sería de menos 15 grados Celsius, es decir, sería un planeta de hielo. Como puedes ver, hay un delicado equilibrio entre la energía que deja pasar la capa de ozono y el calor que retienen los gases de efecto invernadero, logrando una temperatura media planetaria de 15 grados Celsius, donde puede prosperar la vida. Pero, ¿qué ocurre si se altera dicho equilibrio? Emisión de gases de efecto invernadero. El problema se presenta cuando el ser humano altera el equilibrio natural al liberar a la atmósfera grandes cantidades adicionales de gases de efecto invernadero, tales como el CO2 y el metano, que absorben y emiten calor, así como otros gases que destruyen la capa de ozono, como el óxido nitroso, N2O, y los hidrofluorocarbonos, HFC. Estos gases se producen por la emisión de los escapes del tránsito automotor y las centrales termoeléctricas que queman combustibles como carbón o petróleo. Al igual que a partir de las emisiones de las industrias, los incendios forestales, la fermentación y quemas en los vertederos de residuos, la agricultura y la ganadería. El Protocolo de Kioto, un acuerdo internacional para reducir los gases de efecto invernadero, ha definido una lista de 6 gases principales. Estos son: dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, óxido nitroso, N2O, hidrofluorocarbonos, HFC, hidrocarburo perfluorado, PFC, hexafluoruro de azufre, SF6. Entonces, el calentamiento global se produce porque estos gases, por un lado, dañan la capa de ozono dejando entrar más energía, mientras que al mismo tiempo evitan que escape gran parte del calor que debería salir al espacio exterior. De esta forma, intensifican el efecto invernadero, haciendo que la temperatura aumente cada vez más. Consecuencias del calentamiento global. El efecto fundamental del calentamiento global es el aumento de la temperatura media del planeta. A partir de allí se desarrollan diversas consecuencias. Cambio climático. Al aumentar las temperaturas se altera todo el clima terrestre, ya que las temperaturas determinan otros procesos como los vientos, las corrientes marinas, la evaporación y condensación del agua y las lluvias. Efectos del cambio climático son que hay más lluvias de lo normal en algunos sitios y más sequías en otros, al igual que fuertes tormentas, ciclones, tornados y otros fenómenos naturales que aumentan tanto de frecuencia como de intensidad.
Derretimiento de los glaciares. Al calentarse más la Tierra, los hielos se derriten, tanto en los glaciares de las altas montañas como el hielo de los polos terrestres. Especialmente problemático es el derretimiento del hielo sobre el Ártico y la Antártida, ya que provoca el aumento del nivel del mar y puede traer como consecuencia la inundación de ciudades costeras. Desequilibrios ecológicos. Los ecosistemas requieren unas condiciones climáticas relativamente estables para mantenerse y que puedan sobrevivir las especies que en ellos habitan. Si aumentan las temperaturas y cambia el clima, los ecosistemas se alteran y muchas especies se extinguen, desaparecen para siempre. Disminución de la producción de alimentos. Al igual que ocurre con los ecosistemas, los cultivos y la producción animal requieren ciertas condiciones de clima, determinadas temperaturas y cantidad de lluvias. Si esto se altera por el calentamiento global, los cultivos no prosperan y los animales mueren. Por tanto, habrá menos alimentos. Estás perdiendo masa muscular. Si tienes más de 60 años, haz estos 5 ejercicios de Tai Chi en silla, 3 minutos cada uno, para ganar fuerza y movilidad. Aumento de enfermedades. Al alterarse el ambiente, toda la ecología se altera, incluidas las condiciones que permiten el desarrollo de organismos que causan enfermedades. De tal forma que está ocurriendo la aparición de enfermedades propias del trópico en zonas templadas, al aumentar la temperatura. Prevención del calentamiento global. El calentamiento global es actualmente el peor desastre ambiental al que se enfrenta la humanidad, de tal forma que es fundamental detener su desarrollo para garantizar nuestra supervivencia, y para ello se deben tomar las previsiones necesarias. Concienciación. Lo primero es que toda la ciudadanía sea consciente de en qué consiste el calentamiento global, qué lo causa, sus consecuencias, su importancia y cómo evitarlo. De esta forma, se hará la presión social necesaria para que los gobiernos del mundo y las empresas privadas tomen en serio el problema y asuman las medidas pertinentes. Dejar de expulsar a la atmósfera gases de efecto invernadero. Lo urgente es reducir la emisión a la atmósfera de los gases que dañan la capa de ozono y que bloquean la salida del calor. Es decir, reducir o eliminar la emisión de gases de efecto invernadero. Esto implica buscar alternativas de transporte, como los autos eléctricos o a base de hidrógeno, evitar los incendios forestales, reducir los gases industriales y usar fuentes de energías limpias. Entre las energías limpias están la energía solar, la hidráulica, agua, la eólica, viento y la geotérmica, calor interno de la Tierra, entre otras. Mantener e incrementar la capa vegetal. Las plantas, sobre todo los árboles, es decir, las selvas y bosques, retienen el CO2 en los tejidos vegetales. Así que, mientras más selvas y bosques existan, menos CO2 se liberará a la atmósfera y menos calentamiento global habrá. Ya hemos terminado con este tema. Como ejercicio, te propongo que pongas en los comentarios cuál es... Bueno, este era sobre el calentamiento solar. Con esto damos por concluido el programa Miscelánea Colar Radio. Un tema primero que tratamos fue el de la señora Yulitza Tolosa, que acudió a un centro estético, a una clínica de estética pirata en la ciudad de Bogotá, en el barrio Venecia. Lo tratamos, esperamos que esta señora sea recuperada con vida, ya que pues lamentablemente los videos no muestran algo que pueda ser resultados positivos, pero ojalá se encuentre con vida Yulitza Tolosa. Los familiares y la sociedad en general del pueblo colombiano está muy pendiente de esta noticia, que ojalá salga con un feliz término. También se trató
el tema de lo que tiene que ver con las tecnologías, los cambios que ha tenido la tecnología en los últimos tiempos, y por último el calentamiento global. Entonces, hasta aquí estuvimos con este programa miscelánea de Colar Radio, hoy 19 de mayo del 2026. Entonces, vamos a pasar ahora a la música, pero antes unos comerciales. Vamos a tener la música que continúa enseguida, es la música blues. Vamos a escuchar música blues a partir de este momento en Colar Radio, tu radio. Son las 11:02. Vamos a unos comerciales y ya regresamos con la música blues a través de Colar Radio. En Colar Radio tenemos un momento para conectarnos con Dios. Escucha la palabra que reconforta, que edifica, que enseña y que llena el espíritu.